Josh siempre había creído que el hogar de un hombre era un santuario, un lugar de paz, estabilidad y control en un mundo que a menudo parecía estar fuera de orden. Pero esa ilusión se hizo añicos la mañana en que salió y encontró su seto perfectamente recortado y cuidadosamente cuidado, completamente aplanado. Las ramas, una vez vibrantes y fuertes, se redujeron a un lío enredado de hojas aplastadas y ramitas rotas. El suelo donde había pasado horas cavando, plantando y cuidando tenía profundas marcas de neumáticos, como si alguien lo hubiera arado deliberadamente sin pensarlo dos veces. Josh apretó los puños, su respiración lenta y constante, pero su corazón latía contra sus costillas. Esto no fue un accidente. Esto fue personal. Me encanta ver a las personas con derecho a recibir lo que se merecen. Suscríbete para ver más historias locas como esta. Al principio pensó que tal vez era un conductor imprudente, tal vez un camión de reparto que había calculado mal un giro, pero en el fondo ya sabía la verdad, no era aleatorio. Esta era la cuarta vez en 2 semanas. Se agachó, pasando los dedos por las huellas de los neumáticos, notando el patrón, la distribución del peso, un vehículo pesado, un todoterreno, tal vez incluso un camión, el tipo de vehículo que no solo cortó un seto, no, quienquiera que haya hecho esto se había esforzado para asegurarse de que estuviera completamente destruido, y luego lo vio un pequeño fragmento de plástico roto anidado entre las ramas rotas, un trozo de carcasa de faro que arruinaron Josh. Se quedó con la mandíbula apretada, sabía exactamente quién estaba detrás de esto: Karen Douglas, la autoproclamada reina de la Asociación de Propietarios. Una mujer que se había propuesto como misión personal dictar cómo debía verse todo el vecindario hasta la sombra del mantillo. En los patios de la gente ya había intentado que Josh quitara su seto antes de alegar que era demasiado alto y no se alineaba con la estética de la comunidad, pero ese seto no era solo decoración, era un límite, una línea entre su propiedad y sus reglas, y ahora ella ya no preguntaba más. Josh se limpió las manos en sus jeans y exhaló lentamente, obligándose a mantener la calma. Había vivido en esta casa durante 15 años. No iba a ser intimidado hasta la sumisión por una dictadora. De la carretera con demasiado tiempo libre, la verdadera pregunta era, ¿cuál era su fin juego? Regresó a su porche con la mente acelerada. La Asociación de Propietarios había estado presionando para mejoras en el vecindario, un término elegante, para obligar a los propietarios a cumplir con las nuevas políticas que siempre parecen favorecer a unos pocos selectos. Él había ignorado la mayor parte, negándose a ceder a sus demandas cada vez más ridículas, y ahora esto es un ataque directo. A su propiedad, Josh pasó los siguientes días tratando de atraparla en el ACT. Ajustó su R, despertándose más temprano, quedándose despierto hasta más tarde, observando desde su porche con tranquila determinación. Pero Karen era cuidadosa. Cada vez que sucedía se las arreglaba para hacerlo cuando él no miraba, cuando corría a la tienda, cuando estaba debajo del auto en su garaje. Incluso cuando sacaba la basura por solo 5 minutos, era casi quirúrgico, calculado. Los otros vecinos no eran de ayuda o no querían involucrarse o tenían demasiado miedo de las represalias de la carretera. Incluso la vieja señorita Henderson, al otro lado de la calle, que pasaba la mayor parte del tiempo en su porche delantero, simplemente negó con la cabeza. Vienen de noche, dijo bajando la voz como si alguien pudiera estar escuchando rápido, como si no quisieran ser vistos. La paciencia de Josh se estaba agotando. Él no era un hombre que buscara el conflicto, pero él tampoco era un hombre que se echara atrás cuando lo empujaban. Y luego, una noche, finalmente sucedió. Había entrado durante 2 minutos para agarrar una llave inglesa de su banco de trabajo. Solo 2 malditos minutos. Cuando volvió a salir, lo escuchó. El rugido distante de un motor, el bajo retumbar de los neumáticos contra el pavimento. Los ojos de Josh se fijaron en la carretera y allí estaba, una camioneta negra que pasaba sigilosamente por su casa. En el momento en que llegó a su entrada, el motor rugió a la vida, y antes de que Josh pudiera moverse, se desvió bruscamente de la carretera directamente hacia su seto. Las ramas se rompieron como huesos bajo el peso del vehículo, el crujido profundo del metal desgarrándolo, llenando el aire de la noche. La camioneta no solo lo rozó, lo demolió, y tan rápido como había llegado se fue. Las luces traseras se desvanecieron en la oscuridad. Josh se quedó congelado por un momento. Sus puños se apretaron con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas. Eso fue todo. No más esperas, no más juegos limpios. Karen acababa de cometer un gran error y estaba a punto de descubrir exactamente qué sucede cuando empujas demasiado al hombre equivocado. Josh no durmió esa noche. Estaba sentado en su garaje, agarrando su taza de café con las manos, mirando el pedazo de plástico roto que había recogido de los escombros. Su seto había desaparecido otra vez, pero esta vez tenía algo que ellos no sabían.
Tenía pruebas de que no se trataba de un acto de vandalismo aleatorio. La camioneta había dejado atrás más que ramas rotas y profundas marcas de neumáticos. Había dejado un rastro. Dio vueltas al plástico en sus manos, inspeccionando los bordes. Carcasa personalizada. Material reforzado. Este no era un vehículo cualquiera. Era una camioneta de alta gama del tipo que alguien con dinero y poder conduciría. Y solo había una persona en el vecindario que encajaba con esa descripción. Karen Douglas. Josh había sido paciente, había jugado a la defensiva, había intentado atraparlos en el act, había intentado razonar, había intentado encontrar una forma de evitar esta guerra a la que lo habían arrastrado, pero no estaban. Jugando limpio, habían esperado hasta que se dio la vuelta. Habían sido deliberados, ahora era su turno por la mañana. Josh tenía un plan. Pasó el día reforzando su propiedad, pero no de una manera que nadie pudiera ver. No quería que supieran que estaba tendiendo una trampa, los restos de su seto. Todavía estaba allí un recordatorio de lo lejos que estaban. Dispuestos a llegar, pero no iba a limpiarlo todavía. Déjalos pensar que habían ganado. Déjalos pensar que estaba derrotado. Cavó en el suelo plantando varillas de acero profundamente debajo de la superficie, asegurando la base de lo que quedaba. Del seto con piedras pesadas y refuerzos ocultos en la superficie parecía un desastre, pero debajo había una fortaleza. Esa noche no se sentó en el porche, no miró desde las ventanas, no esperó despierto con una linterna como un propietario, paranoico esperando atrapar a un adolescente haciendo bromas. No, se fue a la cama porque cuando regresaran, y lo harían, iban a aprender una lección muy cara. En algún momento después de la medianoche mordieron el anzuelo. Josh se despertó con el inconfundible sonido del metal chirriando contra algo inamovible. Un crujido fuerte y agudo seguido de un golpe sordo por un segundo. Todo quedó en silencio. Luego un motor chirrió, una puerta cerrada y amortiguada. Maldiciones atravesó la noche. Silenciosa Josh se tomó su tiempo para llegar a la puerta. No hay necesidad de apresurarnos. No iban a. En cualquier lugar, en el momento en que pisó su porche, vio la camioneta negra medio enterrada en su seto. Bueno, lo que quedaba de ella. La parte delantera se había doblado hacia adentro. El capó arrugado como papel de aluminio. Uno de los neumáticos delanteros había reventado y se veían profundos surcos en la pintura exactamente donde las varillas reforzadas habían hecho su trabajo, y de pie junto al accidente, agarrándose la muñeca y sembrando de rabia, estaba el esposo de Karen, Richard. Josh se cruzó de brazos, inclinando ligeramente la cabeza, teniendo algún problema allí. Richard se giró rápidamente, su rostro pálido de furia. ¿Qué demonios hiciste? Josh dio un paso lento hacia adelante, dejando que el silencio se extendiera entre ellos. Parece que golpeaste algo, Richard, señaló hacia el seto recto. Tal vez deberías tener más cuidado por dónde conduces. Richard apretó la mandíbula, respirando agitadamente. Estaba tratando de averiguar cómo darle la vuelta a esto. ¿Cómo? Hacer que pareciera que Josh era un problema, pero no tenía nada porque sabía que lo habían atrapado. Josh volvió a mirar la camioneta. El daño era caro, mucho peor que un faro roto. Esta vez la pequeña guerra de Karen le había costado miles, y Josh ni siquiera estaba cerca de D. Al día siguiente hizo un pocas llamadas, tenía amigos, gente que trabajaba en talleres de reparación, gente que sabía cómo averiguar cosas, y tal como esperaba una camioneta negra. Rainforce había sido traída para reparaciones esa mañana por Karen Douglas. Josh sonrió, ya ni siquiera intentaban ocultarlo. Pero lo que llamó su atención no fue el informe de daños. Fue lo que el dueño de la tienda había mencionado casualmente durante la llamada. Karen no era solo una entrometida de la asociación de propietarios. Tenía conexiones desarrolladores, magnates, inmobiliarios, funcionarios de la ciudad, gente que había estado impulsando nuevos proyectos a través de aprobaciones de zonificación antes de que los propietarios supieran lo que estaba sucediendo, y la propiedad de Josh estaba justo en medio de algo grande. Esto no se trataba solo de un seto. Querían que se fuera. Y si estaban dispuestos a llegar tan lejos por una hilera de arbustos, ¿qué harían si no retrocedía? Josh colgó el teléfono. Su mente ya corría por su próximo movimiento. Los había atrapado en un acto de destrucción que era solo el comienzo. Ahora necesitaba desarmar todo porque Karen y su gente habían estado jugando con los nombres, y Josh estaba a punto de voltear todo el tablero. Josh no perdió. El tiempo conocía a Karen y su gente, no tomarían la pérdida a la ligera. Ya habían pasado semanas tratando de derribarlo, tratando de expulsarlo. En el momento en que se dieron cuenta de que no se movía, escalarían. Simplemente no sabía hasta dónde estaban dispuestos a llegar. La respuesta llegó la noche siguiente. Había estado trabajando hasta tarde en su garaje cuando lo escuchó. Un golpe seco y deliberado en la puerta principal.
Puerta. No es el tipo de golpe que escuchas de un vecino amigable. Esto fue lento, pesado, una advertencia. Josh se limpió la grasa de las manos y caminó hacia la puerta. No la abrió de inmediato. Encendió la luz del porche y miró por la mirilla. Un hombre de traje. No era Karen, no era Richard, no era uno de los ejecutores habituales de la asociación de propietarios. Era otra persona, alguien que no pertenecía aquí. Josh abrió la puerta lo suficiente para apoyarse en el marco. ¿Puedo ayudarlo? El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era el tipo de sonrisa que da un banquero justo antes de decirte que tu casa está siendo embargada. Señor Mackenzie, dijo con voz suave y practicada, estoy aquí para ofrecerte una salida a tu situación actual. Josh no parpadeó. No sabía que necesitaba uno. El hombre se rió entre dientes como si ya hubiera oído esto antes. Ambos sabemos que te has complicado las cosas. No hay razón para que esto empeore. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un papel doblado y se lo ofreció. Es una oferta de compra revisada. 3 veces el valor de mercado de tu casa, sin condiciones. Josh no la tomó y si digo que no. La sonrisa del hombre no se desvaneció, pero la calidez se drenó de sus ojos. Entonces las cosas se vuelven impredecibles. Josh exhaló lentamente, manteniendo su expresión neutral. Eso es una amenaza, una predicción. El hombre corrigió. Eso te sugiero encarecidamente que consideres. Josh finalmente tomó el papel, lo miró, lo arrugó en su puño y lo arrojó al porche. No estaba interesado por primera vez. La máscara educada del hombre se deslizó. Un destello de irritación cruzó su rostro, pero con la misma rapidez se recompuso. Eso es decepcionante, dijo. Retrocediendo, deberías dormir sobre ello. Luego se dio la vuelta y se alejó. Josh se quedó allí mirando mientras el hombre se subía a un elegante sedán negro y se marchaba. No necesitaba leer el contrato para saberlo. Lo que significaba que habían terminado de jugar esa noche, reforzó cada cerradura de su casa, revisó las cámaras de seguridad, hizo copias de seguridad de las grabaciones y se aseguró de que todos los sensores de movimiento funcionaran. No era paranoico, estaba preparado porque si estas personas pensaban que podían asustarlo, estaban a punto de aprender cuán equivocados estaban. El primer golpe llegó 2 días después. Empezó pequeño, una carta de la ciudad citándolo por jardinería no autorizada y exigiéndole que quitara su seto. O'Cara encuentra una queja completamente inventada. Del Huy acusándolo de violar las pautas de la comunidad. Alguien incluso había pinchado uno de sus neumáticos durante la noche. Mezquino, molesto pero no sorprendente. Luego lo intensificaron. Josh llegó a casa una tarde y encontró su garaje. Forzado, sus herramientas estaban esparcidas, su banco de trabajo había sido volcado y justo en el medio del desastre, un ladrillo con una nota atada alrededor. Última oportunidad, la sangre de Josh se heló. Esto ya no era una advertencia, era una promesa. Él no era solo un tipo que arreglaba autos, él sabía cómo funcionaban las cosas. Había pasado suficiente tiempo con mecánicos, trabajadores de la construcción y dueños de negocios para saber cuándo se estaba forzando un trato. Y sabía lo que vendría después si no se doblegaba. También sabía algo que ellos no sabían. Había estado grabando todo. Cada interacción, cada llamada, cada alerta de seguridad. Había hecho copias de seguridad de las imágenes del todoterreno negro, abriéndose paso a través de su seto. Tenía archivos de cada solicitud de permiso. Torcida vinculada a Karen y sus contactos, incluso tenía un nombre. El hombre de traje había tenido cuidado de no presentarse, pero Josh había verificado la matrícula de ese sedán negro. El nombre en la matrícula: Paul Langford, un desarrollador. Uno con un historial de negocios turbios y registros desaparecidos. El tipo de persona que no acepta un no por respuesta. Josh no fue a la policía. No harían nada. Karen tenía demasiada gente en su bolsillo. Langford tenía gente más grande. En el suyo, en cambio, fue directo a la prensa. Pasó las siguientes horas subiendo todo. Copias de documentos falsificados, transacciones financieras vinculadas a las empresas de Langford, imágenes aéreas de proyectos de construcción ilegales, que ya habían comenzado en terrenos que aún no poseían. Y luego envió una denuncia anónima a todos los principales medios de comunicación del estado. Sabía que en el segundo en que la historia llegó, su teléfono comenzó a vibrar. Los correos electrónicos se inundaron de periodistas pidiendo entrevistas. El ayuntamiento de repente quería revisar algunos de los permisos recientes que habían sido aprobados. Entonces, justo en Karen se presentó en su casa. Josh no abrió la
Puerta al principio solo la observó desde la ventana mientras ella estaba parada en su porche, con los brazos cruzados con el teléfono en la mano. Estaba furiosa. Después de un minuto golpeó la puerta para abrirla. Josh se tomó su tiempo cuando finalmente abrió la puerta. Estaba hirviendo. No tienes idea de lo que acabas de hacer, espetó Josh. Sonrió bastante seguro de que sí. Acabas de hacerte un target siseo. ¿Crees que Langford simplemente va a dejar pasar esto? ¿Crees que voy a dejar pasar esto? Josh se apoyó contra el marco de la puerta. ¿Ves? Esa es la cosa, Karen. No creo que tengas elección. Ya dio un paso más cerca bajando la voz. Te vas a arrepentir de esto, Josh. Levantó su teléfono y tocó la pantalla. Una luz roja parpadeó grabando el rostro de Karen. Palideció. Josh sonrió con suficiencia. Sonríe, Karen. ¿Estás grabada? Ella retrocedió, su expresión una mezcla de pánico y rabia sin decir otra palabra. Se dio la vuelta y se fue furiosa. Josh cerró la puerta y la cerró con llave, exhalando lentamente. Acababa de volar todo cosa abierta y supo sin lugar a dudas que la verdadera pelea apenas estaba comenzando. Josh apenas durmió esa noche. Sabía que había puesto en marcha algo que no se podía deshacer. Las noticias se habían extendido más rápido de lo esperado. Informes sobre tratos de tierras turbios, permisos falsificados y proyectos de construcción ilegales vinculados a Langford estaban por todas partes. La carretera no solo estaba bajo escrutinio, estaba bajo asedio. Karen había cometido un error apareciendo en su casa amenazándolo mientras grababa todo. En el momento en que subió ese clip, la gente comenzó a hacer preguntas que la asociación de propietarios no quería responder por la mañana. Las consecuencias habían comenzado. La primera señal fue Fran llamando a su puerta, ni un solo golpe, sino un golpeteo rápido y desesperado. Josh ya sabía quién era antes incluso de abrir la puerta. Karen se quedó allí parada, cabello despeinado, ojos abiertos por el pánico. Ni siquiera esperó a que hablara antes de empujar adentro, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Tienes que quitar ese video, dijo de golpe Josh. Solo la miró. Buenos días. A los dos respiró hondo tratando de calmarse, pero estaba fallando miserablemente. Josh, escucha, no entiendes lo que has. Listo, Langford. Él no es como nosotros. ¿Crees que esto se trata de multas de la Asociación de Propietarios y disputas de propiedades? Has sacado a la luz a las personas equivocadas. Josh se cruzó de brazos, así que finalmente lo estás admitiendo. Esto nunca se trató de mi seto. ¿Lo fue? Karen apartó la mirada apretando la mandíbula. El seto era solo una excusa. Langford necesitaba el terreno. Se suponía que debíamos dificultarte las cosas, presionarte hasta que te rindieras. Josh sintió una ira fría sentarse en sus entrañas. Lo sabía, pero escucharla decirlo en voz alta lo hizo real. Negó con la cabeza. ¿Y tú estabas bien con eso? Ella rió amargamente. ¿Crees que tenía una opción? ¿Tienes alguna idea de lo que pasa cuando le dices que no a Langford? Josh no respondió. Karen se pasó una mano por el pelo, exhalando temblorosamente. Josh, no me importa si me odias. No me importa si quieres que caiga por esto. Pero te digo que si no dejas esto en paz, Langford vendrá por ti. Josh la estudió por un largo momento. Él ya lo ha hecho. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Josh asintió hacia la esquina de su sala de estar. Una pequeña luz roja parpadeó en su sistema de seguridad. Sacó su teléfono y se desplazó por las imágenes de anoche, dijo, girando la pantalla verde hacia ella. El rostro de Karen palideció. Las imágenes mostraban una camioneta negra estacionada afuera de su casa, sin luces delanteras, sin movimiento, solo observando, esperando. Estuvieron allí durante casi una hora, dijo Josh. Solo sentados allí y luego se fueron. Karen tragó saliva con dificultad. Eso no es una advertencia, es un mensaje. La mandíbula de Josh se apretó. Esperaba represalias, pero esto era diferente. Ya no se trataba solo de intimidación. Langford no estaba esperando a que la tormenta mediática se calmara. Estaba haciendo su siguiente movimiento. Josh ya había tomado su decisión. No iba a dar marcha atrás, pero tampoco iba a esperar a que Langford actuara. Agarró sus llaves. ¿A dónde vas?, preguntó Karen. Josh abrió la puerta para terminar esto. Ella dudó. Luego siguió. Josh condujo directo al ayuntamiento. Para entonces, la noticia había conmocionado a suficiente gente como para que algunos de los partidarios de Langford abandonaran el barco. Querían distancia y Josh estaba a punto de obligar al resto a hacer lo mismo. Entró con Karen detrás de él, directo a la oficina del secretario municipal.
La recepcionista apenas levantó la vista. «Necesito presentar una moción para una audiencia de emergencia», dijo Josh, dejando caer una gruesa pila de documentos impresos sobre el mostrador. La recepcionista frunció el ceño. «¿Por qué?» Josh tocó la página superior. Fraude, confiscación ilegal de tierras, corrupción de la asociación de propietarios. La mujer parpadeó. «¿Tienes pruebas?» Josh sonrió mucho. En una hora toda la operación de Langford comenzó a desmoronarse. Los funcionarios de la ciudad se apresuraron a distanciarse. Los miembros de la junta de HAA renunciaron durante la noche. Los investigadores comenzaron a retirar permisos, transacciones bancarias y aprobaciones de proyectos. Langford no solo fue expuesto, fue acorralado. La noche siguiente, Josh recibió la llamada. Langford había sido arrestado no solo por el fraude de tierras, no solo por los permisos falsos, sino por sobornar a los funcionarios de la ciudad, falsificar documentos y orquestar el acoso contra los propietarios. Karen se sentó frente a Ma. Josh en la mesa de su cocina mirando las noticias en su teléfono. «No puedo creerlo», susurró. Josh se reclinó. «Créelo», ella negó con la cabeza. Pensé que era intocable». Josh exhaló. Siempre piensan eso hasta que los atrapan al día siguiente. El H se disolvió. Las multas, las quejas inventadas, todo desapareció. Josh salió a mirar su jardín. El seto se había ido, pero por la primera vez en semanas que no sentía que había perdido, lo reconstruiría, plantaría algo nuevo y esta vez no sería el único que lo cuidara. Karen caminó junto a él. «Realmente ganaste». Josh sonrió. «Nunca tuve elección». Lo miró y luego al espacio vacío donde solía estar su seto, supongo que. «Te quedarás». Josh asintió. «Maldita sea, claro que sí». Y con eso se giró hacia su casa, finalmente libre de la guerra que le habían impuesto. Langford se había ido, el hogar se había ido y la casa de Josh finalmente era suya otra vez.